En el presente video veremos cómo, de qué formas se pueden observar los resultados que nos da SolidWorks. Para esto continuaremos con el proceso que llevamos y, y lo único que realizaremos es ver los resultados. Entonces vamos a ir a los resultados del análisis estático 2. Entonces le damos doble clic, él los muestra. Entonces quedamos en que estos eran los resultados con esta malla tupida. Entonces ya con esta malla tupida vemos que los puntos de singularidad disminuyen, casi que desaparecen prácticamente. Observamos que este era el punto de singularidad, acá también se presentaban grandes esfuerzos, estos también disminuyen. Esto debido a que al refinar la malla se pueden obtener estimaciones más precisas. Entonces lo que estaban haciendo ahora la malla de elementos finitos que se tenía era sobreponiendo valores más grandes, sobreestimando los esfuerzos. Entonces aquí podemos darle en las configuraciones de la barra. Entonces nos aparece un gráfico en donde podemos dar la definición. Entonces escogemos que vamos a visualizar von Mises, la extensión de von Mises, que puede ser en escala real, en escala automática o definida por el usuario, la deformada claramente. En opciones de gráfico podemos buscar cuál es el máximo esfuerzo y el mínimo esfuerzo. Entonces observamos que el mínimo esfuerzo es 8.5 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, y el máximo esfuerzo es 4.4 a la 10 newton sobre metro cuadrado. Observamos que estos valores pues son los que nos arrojan como máximo y mínimo en los esfuerzos de von Mises. Entonces procedemos bueno, acá nos permite ubicar la posición en la que queramos ubicar esta barra de colores de los esfuerzos. Nos permite definir qué tipo de barra queremos, su espesor, cómo queremos que nos dé los datos. También nos permite los decimales que deseamos. Además de esto, nos permite modificar las opciones de colores, aunque se considera que las que tiene el software son pues bastante pocas, porque ya veremos que en arcoíris solo es estos colores, que digamos que no se alcanza a representar bien los esfuerzos que uno desearía ver con detalle, aunque pues sí se alcanza a ver que acá se presentan grandes esfuerzos, se van incrementando en estas zonas, al igual que en esta zona superior. También tenemos que acá, como se puede ver, tenemos otra opción que es escala de grises, en donde digamos en esta parte no obtenemos no podemos ver nada, y el otro es definido por el usuario. Entonces a partir digamos del predeterminado podemos darle definir por el usuario, y acá podemos dar los intervalos que deseamos. Entonces deseamos 4 intervalos, entonces se quita el último, y si deseamos más pues ya debemos ir colocando los colores que nosotros queremos. También se permite invertir esta barra. Bueno, entonces procedemos a observar qué son los resultados que nos muestra el software. Entonces en los esfuerzos, entonces solo es darle clic aquí. Acá nos muestra los esfuerzos de von Mises y nos permite modificar los esfuerzos tanto de esta zona como de esta zona. Entonces componente de tensión, ¿qué componente vamos a observar? La tensión normal en X, sigma X. Entonces observamos cómo está distribuido los esfuerzos en X en la platina, en la unión, donde se esperaría que los máximos estén en esta zona. Ya igual los observaremos dándole
lo mismo que que nos muestren la notación máxima y mínima. Entonces, como observamos, aquí obtenemos el máximo, que son los esfuerzos a compresión que está sufriendo la estructura, ya que digamos aquí la estructura se tiende a estirar para en este lado comprimirse y doblarse como se está deflectando. En esta parte es bueno observar la deformación escalada, ya que así nos permitiría como dar un poco más la idea de por qué esos esfuerzos se obtienen de esta forma. Entonces damos un factor de 9 y le damos en check. Observamos la deformación de la estructura, entonces ahí sí podemos decir por qué por qué hay tracciones en esta zona donde se ve un estiramiento abrupto, igual que en esta zona de acá, que también se observan que hay tensiones. Y por el contrario, en esta parte donde se obtienen los mínimos es donde se encuentran las compresiones. Se puede observar el cambio de color, que es como azul, y vemos que es que esta barra, debido a las fuerzas cortantes más que todo, se está deflectando mucho hacia el lado izquierdo, lo cual hace que la platina que sostiene la barra diagonal también se deflecte hacia ese lado y cause estos esfuerzos. Observamos también que esta platina en la parte inferior sufre un hundimiento y acá sufre como intentándose despegar del concreto, donde iría pegada esta estructura. Esto por las fuerzas axiales y el momento que sufre. Entonces observamos tanto acá se hunde y acá se intenta deflectar, también por lo mismo de la deflexión hacia la izquierda y hacia abajo de la estructura debido a las fuerzas cortantes. También se puede ver que en la parte de acá observamos una deformación, un intento de desgarre de la estructura en esta zona, aunque estos datos se pueden observar mejor viendo el componente de desplazamientos o deformaciones. Entonces continuamos con los sigma y, que son los esfuerzos de tensión normal de y. Entonces pues también obtenemos los resultados, que el máximo es en esta misma zona donde se tracciona la estructura y el mínimo en esta zona donde se está comprimiendo. Vemos que sufre casi que un aplastamiento esta platina, y también en esta forma, en esta parte se está como introduciendo la barra diagonal sobre esta platina que iba normalmente vertical. También podemos observar en el componente de tensiones las tensiones normal en Z, las tensiones los cortantes en X, en Y, en Z, dependiendo del plano. Entonces pues ahí podemos observarlas. También está el software, maneja unos criterios de primera tensión principal, segunda tensión principal y tercera tensión principal. Estos criterios son digamos que la transformación de coordenadas. Entonces, donde se produce el esfuerzo principal en la dirección 1, que sería la dirección X. De igual forma, esto será explicado de mejor manera al final del video. También obtenemos que las tensiones de von Mises y estos otros datos que nos dan pues son más, digamos, que una combinación de los datos anteriores o datos que se requieren para componentes mecánicos. En cuanto a las opciones de borde, él nos permite crear una que sea un punto. Entonces nos muestran los resultados en los puntos donde están los esfuerzos. Entonces observamos puntos verdes acá, donde los identificaríamos en este rango.
al igual que esta zona. Esperaríamos obtener por acá algunos puntos amarillos tirando al rojo, que al acercarse no se pueden apreciar bien. Y también podemos observar en forma de líneas, como se puede ver acá, se ve rojo las líneas por las compresiones. Y también en forma discreta. Entonces pues la discreta y la continua son unas formas de representación muy similares. Ahora proseguimos con los desplazamientos. Entonces pues los desplazamientos ya se mostraron anteriormente. Igual acá podemos animar los desplazamientos. Entonces aquí se observa la animación de cómo se está deflectando esta estructura, en donde sabemos que esta deflectación horizontal es debido a las fuerzas cortantes, la vertical hacia abajo también, y pues ya el resto de la estructura debido a la misma deformación que ya está sufriendo la barra diagonal y a las fuerzas axiales que están aplicadas. Entonces acá la podemos observar la deformación resultante. Estas son las deformaciones resultantes claramente en milímetros. Entonces obtenemos que esta deformación es de 18.91 centímetros. Estos valores varían de acuerdo a la malla que se tenga. Por ejemplo, cuando se tiene una malla muy fino, la deformación, los desplazamientos máximos que se han obtenido han sido de 17 centímetros. Esto se mostrará en la parte de convergencia de la solución. Entonces obtenemos los desplazamientos en X, que pues son los que sufre acá esta zona, los desplazamientos en Y, que también lo sufre más que todo esta zona que está bajando, al igual que esta parte estaría subiendo, perdón, y esta parte estaría bajando, ya que observamos que son negativos los de acá. Entonces lo que indica que estarían bajando esta parte en dirección y esta parte estaría subiendo un poco. En Z se obtienen estas deformaciones debido al momento y debido a los empotramientos que se pusieron como restricciones. Obtenemos las fuerzas de reacción. Esas pues digamos que son las fuerzas con las que está actuando la estructura, en donde podemos fijarnos que estas fuerzas de reacción están sobre los tornillos, en los máximos. Igual vamos a buscar la opción de ponerlos. Entonces opciones de gráfico, mostrar anotación máxima y mínima. Entonces vamos a observar cuál es el tornillo que está sufriendo, que más reacción en Y tiene que tener. Este es el tornillo en donde la reacción debe ser de 1.2 e a la 4 newtons. Esta es la reacción que debe tener. Mediante esta reacción y mediante la reacción en X se podría sacar cuál debe ser la resistencia de estos tornillos. Entonces observamos la reacción. Vamos a darle acá en cancelar. Observamos la reacción resultante para observar en este gráfico. Ahora sí, cuál sería el tornillo que más resistencia debería de tener, y con este tornillo sería permitido ya poner los otros tornillos de la misma resistencia, que sería lo más adecuado. Entonces vamos a darle configuración, vamos a opciones de gráfico, mostrar anotación máxima y la mínima. Entonces la mínima es esta zona donde la estructura no debe reaccionar, no tiene reacciones, y la máxima es esta zona que ya vimos en los desplazamientos. Entonces vamos a volverlos a observar acá para que podamos ver por qué es esa zona la que debe tener el tornillo más resistente. Entonces vamos a observar que es de esa zona la que intenta despegarse del concreto donde está unida. Ahí podemos observar esta zona, el tornillo va a intentar fallar
va a intentar despegarse, desligarse de la estructura, como se puede ver acá, por lo cual este es el tornillo con mayor resistencia. Esta resistencia se obtiene con el F sub Y del tornillo. Vamos a proceder a obtener aquí ya las reacciones en X, Y y Z. Los desplazamientos resultantes ya los observamos. Vamos a las deformaciones unitarias. Entonces lo que nos permite observar las deformaciones unitarias son el epsilon X, el epsilon Y, que es la deformación unitaria normal en Y, la tensión cortante en Y, planos YZ, el gamma XY, el gamma XZ, el gamma YZ, la deformación unitaria en la dirección principal 1, 2 y 3, que eso pues ya se mencionará también al final del video. Acá observamos la deformación principal 1, entonces donde se puede ver que esta es la zona que mayor deformación va a sufrir al momento de aplicarle las cargas. Acá también se puede observar cuáles son que se formará bastante, y el epsilon X podemos ver que los epsilon X dan más grandes en estas zonas también, en estas zonas inferiores, en esta zona de unión entre la platina y la barra vertical, y los gamma XY, los gamma en este momento pues vamos a observar los gamma XZ. Algo importante antes de haber iniciado la observación de resultados es conocer en qué plano se realizó el dibujo. Entonces tenemos que el Z es la elevación de la platina, el X es la horizontal y el Y es la profundidad de la platina, como se puede observar en estos ejes de coordenadas. Otras de las opciones que tienen este software es que me permite, entonces vamos a ir a resultados, me permite hacer una comparación entre resultados. Entonces vamos a decir que me compare todos los estudios, entonces que me compare me puede comparar tensión y desplazamiento. Vamos a ver qué nos arroja el software. Entonces acá observamos que las comparaciones que nos hace, igual esta comparación estaría mal hecha, ya que nos está comparando von Mises con la deformación. Entonces debemos de buscar, vamos a darle salir, vamos a nuevamente comparar resultados, y vamos a observar qué es lo que está sucediendo. Entonces digamos que en este momento no vamos a comparar estos dos resultados, sino que vamos a comparar estos dos. Entonces vamos a darle que son de dos análisis diferentes con mallas diferentes. Entonces vamos a chequear y ahora sí observamos el jacobiano, la comparación entre el jacobiano de dos elementos, de dos sólidos que son los mismos pero tienen mallas diferentes. Esta, como se puede observar, es la malla estándar que uno obtiene normalmente con el software, y en donde se puede ver que el jacobiano máximo es de 7.94, siendo lo normal un valor de 1, y en esta malla, que es una malla mucho más refinada, obtenemos que el jacobiano máximo es de 15.28. Entonces observamos que esta tiene un jacobiano mucho mayor, pero puede verse a que al ser tan refinada la malla, entonces se está generando este jacobiano. Vamos a proceder
a realizar unas herramientas de trazado, a observar cómo trabajan unas herramientas de trazado con las que este software realiza. Entonces vamos a dar en mostrar malla y ahora sí podemos observar hacer uso de la herramienta de trazado. Esta herramienta de trazado nos permite realizar recortes de la sección. Entonces vamos a observar que acá nos está haciendo un recorte en la parte inferior, pero acá vamos a dar la configuración para que nos vaya mostrando cómo se va haciendo, cómo va funcionando la malla y cómo se van generando los esfuerzos, en este caso los esfuerzos de von Mises. Desde el inicio se puede ver que hay una pequeña deflexión acá, se está deformando la platina. Igualmente es mejor observarla totalmente derecho, aunque para ver los esfuerzos de esta forma queda bien, y vamos a ir subiendo de forma tal que se puedan observar todos los desplazamientos, cómo se van formando todos los esfuerzos. Entonces acá escogemos que vaya subiendo de un centímetro por de a centímetro. Entonces vamos subiendo y se van acá, observamos que los esfuerzos que está sufriendo esta estructura en esta unión son muy grandes, igual que en esta zona. Se observa cómo se van generando, digamos en esta parte sería bueno observar este lado, que es el que más esfuerzo sufre. Entonces acá podemos bajar un poco para ver que esta zona está sufriendo grandes esfuerzos, que es entre la unión entre la platina y la barra diagonal. También se puede configurar con la rotación, aunque es un poco más difícil de manejar. Entonces vamos a dar ya cerrar. Bueno, acá es algo importante que uno también puede mostrar la malla mientras va haciendo este proceso. La malla y también, entonces vamos a darle aquí que nos muestre la malla. Y digamos así se podría dejar el sólido para uno observar si uno quisiera saber si acá hay grandes esfuerzos o qué es lo que sucede en esta zona. Entonces proseguimos a usar las herramientas de trazado. Entonces vamos a acabar de que se llene el sólido. Entonces pues ya extruimos todo el sólido. Le damos acá en X y él debería de completarse, pero en este caso como lo dejamos ahora, listo, ahora sí se completó el sólido. Entonces vamos a darle en check y vamos a continuar con las herramientas. Entonces hizo superficies, observaremos que esta es una buena herramienta para saber en qué superficies son las que está determinado valor de los esfuerzos. Por ejemplo, entonces para un valor de 104.478 newton metro cuadrado, está toda la superficie, está inferior a este valor, está superior a este valor, perdón, y aquí podemos ir ya configurando esto de forma tal que al ir aumentando observamos que esta zona es la que menos esfuerzos está teniendo. En esta zona y así sucesivamente podemos ir observando cómo se están generando estos esfuerzos en la superficie. Entonces vamos, miren, aquí vemos que al final solo van quedando las pequeñas partes donde está aplicadas las cargas, donde se está generando grandes esfuerzos por
las uniones, podemos ver que todos estos son uniones, 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 unión, la unión y la unión y la unión con la diagonal. Si continuamos haciendo este proceso van desapareciendo y obtenemos que los mayores esfuerzos están en esta zona, todos están concentrados en esta zona, por lo cual fue tan importante la refinación ahí. Igualmente en esta zona también hay grandes esfuerzos, como se puede ver. En aquí se puede ir viendo en qué rango de esfuerzos vamos. Entonces acá vamos subiendo y acá él nos va mostrando qué rango vamos. Entonces digamos así, la flechita subiendo y podemos observar que al final solo va quedando donde en verdad se está sufriendo un esfuerzo demasiado grande, que es esta zona y esta zona. Entonces listo, obtenemos que el máximo esfuerzo es este que se observa acá, que apenas va quitándose al final, este acá. Ahí es donde está sufriendo el máximo esfuerzo la estructura. Bueno, ya vamos a darle X para que nos cierre. Vamos a continuar con las herramientas de trazado, división de malla. Y vamos a observar cómo se está dividiendo la malla que tenemos. Entonces vamos a darle eso, primero que todo que nos muestre cuál es la malla. Tenemos esta malla que es una malla demasiado refinada, en la que obtenemos que el esfuerzo máximo de von Mises es de 1.4 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado. Y vamos a ir generando la malla, vamos a ir viendo cómo se está generando la malla de elementos finitos. Entonces empezamos desde cero. Y vemos aquí desde 0, 0. Y ahí sí podemos observar cómo se va a ir generando esta malla. Entonces observamos los elementos finitos. Entonces observamos cómo están los elementos finitos sobre los tornillos, lo cual se observa que es adecuado. Podría ser, digamos, que uno puede refinar estas zonas, pero eso obviamente implicaría mucho costo computacional. Y así podemos ir viendo cómo se están generando todos los elementos finitos de la estructura. También acá se aprecia que hay un gran esfuerzo en esta zona del tornillo, y esto le hace que este sea el tornillo que mayor refuerzo necesitaría. Entonces podemos continuar con el llenado por elementos finitos. Observamos aquí, podemos parar y observar dónde es la zona donde se están obteniendo esos esfuerzos tan grandes, que es esta. Entonces se muestran los elementos que hay en esa zona. Y procedemos a terminar el llenado de los elementos finitos. Entonces vamos a dar salir para que no tengamos que acabar de completarlo. Podemos identificar valores, los valores que nosotros deseamos conocer. Entonces vamos a decir que nos muestre por entidades. Igual acá vamos a escoger que nos muestre en tanto en las tensiones, y que nos muestren estos valores de identificar valores. Entonces aquí podemos escoger en qué partes deseamos conocer ese esfuerzo. Digamos en esta parte, entonces vamos a darle a actualizar, y aquí obtenemos que el esfuerzo que necesitamos ahí es de 9.437 newton elevado a la 9 newton metro cuadrado, ubicado en X de estas coordenadas, en Y y en Z. Este es el nodo 7039, al igual que podemos observar que esta es otra opción
para ver los esfuerzos sobre un solo nodo. Entonces vamos a continuar ahí, que se salió de forma inesperada. Identificar en la ubicación, entonces vamos a darle en las entidades. Si queremos conocer el esfuerzo de toda esta entidad del tornillo, vamos a darle a actualizar y nos aparecen de todos los elementos finitos que hay acá, nos aparecen los esfuerzos. Digamos que lo que más necesitaríamos en esta zona sería obtener el máximo esfuerzo, que sería este, según lo analizado, este y este. Estos dos son los esfuerzos mayores con los cuales se debe hacer el diseño del tornillo, que es de 8.36 E a la 8 newton sobre metro cuadrado. El tornillo sería un F sub Y del 80% de estos valores. Vamos a darle a aceptar. Y de esa forma nos muestra este software todos los resultados que él puede arrojar.